Hay historias que la historia se traga por completo, no porque sean demasiado pequeñas para importar, sino porque son demasiado peligrosas para sobrevivir. En algún lugar del Low Country de Carolina del Sur, en una plantación que ya no aparece con nombre en ningún mapa oficial, hubo un hombre que se sentó a la mesa de su amo todas las noches, durante casi 11 años. Comía en la misma vajilla de porcelana, bebía en el mismo cristal, lo servían las mismas manos que servían a la familia blanca sentada a su alrededor. Y ni una sola persona, ni el capataz, ni los vecinos, ni los ministros visitantes, ni el sheriff del condado, dijo jamás una palabra al respecto, ni una sola. Durante décadas, quienes conocieron aquel arreglo se negaron a hablar de él. Los pocos registros escritos que tocaban el tema fueron retirados del tribunal del condado en algún momento alrededor de 1879, durante un incendio que los vecinos todavía discuten si fue realmente accidental. Lo que quedó fueron fragmentos, una carta aquí, una anotación de libro contable allá, una declaración aislada enterrada dentro de una disputa testamentaria que nadie pensó en revisar durante más de 60 años. Y lo que esos fragmentos revelaron, cuando por fin fueron reunidos, no fue una historia de bondad, no fue una historia de redención, fue algo mucho más inquietante que cualquiera de esas dos cosas, una historia de cálculo tan preciso, tan paciente y tan silenciosamente devastador que todavía hoy desafía cualquier explicación sencilla. Antes de continuar con la historia de Harlan Bosch y del hombre que se sentaba a su mesa, si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Y si ya has estado aquí antes, entonces ya sabes qué clase de lugar es este. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche, porque esta historia, te lo prometo, no la vas a olvidar. Ahora volvamos al principio, al Low Country de Carolina, al año 1847 y a una plantación llamada Grayfield. La parroquia de St. Helena, en el distrito de Beaufort, Carolina del Sur, estaba situada en el borde mismo del mundo, tal como la mayoría de los estadounidenses lo entendían a mediados del siglo XIX. Era un lugar de una belleza extraordinaria, casi violenta. Largas extensiones planas de hierba de pantano que se volvían doradas bajo la luz del otoño. Ríos del color del té oscuro, robles vivos cargados de musgo español, hasta tal punto que parecían estar hundiéndose lentamente de nuevo en la tierra. El aire olía a sal, a barro y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre en lengua inglesa, pero que toda persona que vivía allí, blanca o negra, libre o esclavizada, reconocía de inmediato al regresar después de algún tiempo lejos. Era el olor del Low Country y significaba que estabas en casa, quisieras o no. La plantación Grayfield ocupaba aproximadamente 900 acres de esa tierra, la mayor parte dedicada al algodón Sea Island, la variedad de fibra larga que alcanzaba los precios más altos del mercado en Charleston, y a través de Charleston, en Liverpool y Manchester. El algodón Sea Island no era como la variedad de fibra corta que se cultivaba más hacia el interior. Exigía una atención casi quirúrgica en cada etapa del cultivo, desde la cuidadosa selección de la semilla hasta el momento exacto de la cosecha, pasando por el delicado proceso de desmotado que debía hacerse lentamente y a mano para conservar la longitud de la fibra. Era, en otras palabras, un cultivo que exigía mano de obra especializada, conocedora y experimentada. El hombre que poseía Grayfield en 1847 se llamaba Harlan Bosch. Tenía 43 años ese año y era un plantador de segunda generación cuyo padre había bajado desde Virginia con una herencia modesta y un apetito enorme por la tierra. Harlan había heredado tanto la tierra como ese apetito y a lo largo de 20 años había expandido Grayfield desde sus 400 acres originales hasta casi el doble, comprando parcelas vecinas a medida que sus dueños caían en deudas o morían sin herederos. No era un hombre cruel en el sentido teatral de la palabra. No disfrutaba del sufrimiento por sí mismo. No se emborrachaba hasta caer en ataques de ira y no convertía su autoridad en un espectáculo. Según los estándares de su tiempo y de su lugar, se le consideraba un hombre razonable, práctico, un hombre que entendía que una plantación funcionaba sobre la eficiencia y que la eficiencia exigía cierto tipo de orden. Su esposa,
Margaret Boss, tenía 38 años. Era hija de un plantador de arroz de Georgetown. Era una mujer callada, no exactamente fría, pero sí contenida, de esas personas que solo expresan sentimientos intensos en privado, si es que los expresan. Había dado a Harlan 3 hijos, un hijo llamado Thomas, que tenía 17 años en 1847 y ya estaba siendo preparado para asumir la administración de la plantación. Una hija llamada Clara, que tenía 14 años y era educada en casa por una sucesión de tutores de Charleston, y un hijo menor llamado William, de 9 años, que todavía estaba en gran parte al cuidado del personal doméstico. El personal doméstico de Greyfield estaba compuesto por aproximadamente 14 personas esclavizadas que trabajaban dentro de la casa principal o en la esfera inmediata del servicio, cocinando, limpiando, lavando ropa, cuidando los jardines, conduciendo los carruajes y atendiendo a los niños. Más allá de ellos, había entre 80 y 100 personas esclavizadas que trabajaban en los campos, en la casa del algodón, en los establos y en las distintas construcciones que formaban la infraestructura productiva de la plantación. El número exacto fluctuaba, como ocurría en la mayoría de las plantaciones de ese tamaño, debido a nacimientos, muertes, ventas y acuerdos ocasionales de alquiler con propiedades vecinas. Entre todas esas personas, había un hombre cuya posición en Greyfield desafiaba todas las categorías que el sistema de plantación había creado para contenerlo. Su nombre era Cato. No tenía apellido, o mejor dicho, no tenía un apellido que alguien en Greyfield reconociera. Era simplemente Cato, y lo había sido desde el día en que llegó a la plantación, siendo un muchacho de quizá 12 o 13 años, comprado en una casa de subastas de Charleston en la primavera de 1832. Nadie sabía exactamente de dónde había venido antes de eso. Los registros de la subasta lo listaban como parte de un lote vendido por la herencia de un plantador fallecido en el distrito de Colleton. Pero los registros de esa herencia estaban incompletos, y ahí mismo el rastro se enfriaba. Lo que se sabía de Cato cuando nuestra historia comienza de verdad era lo siguiente. Tenía aproximadamente 27 o 28 años. Era alto, inusualmente alto para su época, bastante por encima de los 6 pies, con una complexión delgada y angulosa, y unas manos que parecían demasiado grandes para su cuerpo, manos de alguien que había pasado años realizando un trabajo preciso y exigente. Tenía un rostro que la gente recordaba sin saber explicar del todo por qué. No era convencionalmente apuesto, ni llamativo de una forma evidente, pero tenía una cualidad de quietud, una cualidad de atención, que hacía sentir que, cuando te miraba, estaba viendo mucho más de lo que tú pensabas mostrar. Durante los últimos años había sido el jefe de cuadrilla en Greyfield, el hombre esclavizado responsable de supervisar el trabajo de los jornaleros del campo, de mantener el ritmo y la calidad de la cosecha de algodón, y de servir como principal intermediario entre la comunidad esclavizada y el capataz blanco, un hombre llamado Denton Frick, que llevaba 6 años en el cargo y que, según todas las versiones, era considerablemente menos competente en su trabajo que el hombre que nominalmente estaba por debajo de él. Aquello no era una disposición extraña en muchas grandes plantaciones del Low Country. El jefe de cuadrilla era quien realmente entendía cómo funcionaba la operación, quien sabía qué campos estaban listos para ser recogidos y cuáles necesitaban otra semana, quien conocía a los trabajadores fiables y a los que había que vigilar, quien entendía los ritmos, el clima y la tierra de una forma que ningún capataz blanco, recién llegado de otro lugar, podía reproducir. El jefe de cuadrilla era indispensable, y la indispensabilidad dentro de la economía de plantación era una forma de poder, limitada, condicionada, siempre precaria, pero real. Cato había entendido eso desde muy joven. Lo que nadie en Greyfield comprendía del todo, todavía no, era la naturaleza exacta y el alcance de lo que Cato llevaba haciendo con esa comprensión desde hacía casi una década. El arreglo comenzó, hasta donde cualquiera pudo reconstruirlo después, en el otoño de 1847. La cosecha de algodón de ese año había sido extraordinaria. Las largas lluvias del verano habían llegado en los intervalos exactos. Los vientos marinos se habían mantenido suaves durante agosto, y las cápsulas se habían abierto blancas y llenas por todos los campos de Greyfield. Para cuando terminó la recolección,
y el algodón fue desmotado, embalado y enviado a Charleston, Harlan Bosch estaba contemplando una ganancia que superaba cualquier cosa que hubiera visto en los 5 años anteriores juntos. Era, bajo cualquier medida, un hombre rico ese otoño, más rico de lo que había sido en años, y se hallaba en un estado de ánimo que su casa describía, con el lenguaje cuidadoso de la gente que había aprendido a leer el temperamento de su amo como un barómetro, como expansivo. Y fue en ese estado de ánimo expansivo cuando Harlan Bosch hizo algo que nadie en Greyfield lo había visto hacer antes. Invitó a Cato a cenar con él, no en la cocina, no en los aposentos del capataz, en la mesa principal, en el comedor de la casa, con la plata familiar colocada, las velas encendidas y el personal doméstico moviéndose en silencio por los bordes de la habitación, con esa invisibilidad ensayada que exigía el servicio. La invitación fue entregada por Thomas Bosch, que tenía 17 años y que, claramente, encontraba todo el asunto incómodo de una manera que ni él mismo habría sabido explicar. Fue hasta la casa del algodón, donde Cato estaba terminando los últimos balances de la temporada, largas columnas de cifras en un libro que Cato llevaba con una precisión que Denton Frigg había dejado de fingir que entendía hacía mucho tiempo. Y Thomas se quedó un instante en la puerta antes de hablar. «Mi padre quiere que cenes esta noche», dijo Thomas, «en la casa». Cato levantó la vista del libro. Su expresión no cambió. «Sí, señor», dijo. Eso fue todo. Ninguna pregunta. Ninguna vacilación, ninguna sorpresa visible. Cerró el libro, dejó la pluma, y esa noche apareció en el comedor de la casa principal exactamente a la hora en que se servía la cena, con la ropa más limpia que tenía y las manos restregadas hasta las muñecas. Se sentó a la mesa, comió, habló cuando le hablaron, y lo que dijo fue, según el relato del único sirviente doméstico que más tarde describió aquella noche con cierto detalle, medido, preciso y totalmente desprovisto de esa deferencia performativa que caracterizaba la mayoría de las interacciones entre personas esclavizadas y sus dueños en aquel tiempo y lugar. No arrastró los pies, no bajó la mirada al suelo, respondió a las preguntas de Harlan Bosch sobre la cosecha con la misma franqueza con la que habría respondido al capataz. Y cuando Harlan le hizo una pregunta sobre la composición del suelo de los campos del este, una pregunta que Denton Frigg no habría sabido responder, Cato respondió de un modo que hizo que Harlan Bosch se recostara en la silla y lo mirara durante un largo momento, antes de asentir lentamente. Margaret Bosch casi no dijo nada durante toda la comida. Thomas observó a Cato con una expresión suspendida entre la fascinación y la incomodidad. Clara mantuvo los ojos clavados en el plato. El pequeño William, a quien no le habían dicho que estuviera ocurriendo nada fuera de lo común, simplemente cenó y pidió permiso para retirarse. Cuando terminó la comida, Harlan Bosch dio las gracias a Cato por su trabajo esa temporada y le dijo que recibiría una ración adicional de provisiones para su hogar. Cato le dio las gracias, se levantó y se marchó. A la noche siguiente, Cato volvió a estar en la mesa. Nadie lo había invitado una segunda vez. Simplemente apareció a la misma hora, con la misma ropa, y se sentó en la misma silla. Harlan Bosch lo miró un instante cuando entró en la habitación, y luego, y este fue el detalle que el sirviente doméstico que lo presenció nunca pudo explicar del todo, ni siquiera años después, Harlan Bosch asintió como si aquello fuera esperado, como si hubiera sido acordado, y así continuó, noche tras noche, durante el otoño de 1847 y a lo largo del invierno. Cato aparecía en la mesa de Harlan Bosch, comía con la familia, participaba en la conversación cuando se le invitaba a hacerlo y guardaba silencio cuando no. Era servido por el mismo personal doméstico que servía a la familia Bosch, y esos miembros del servicio, que también eran personas esclavizadas y que tenían sus propias jerarquías y relaciones complejas cuidadosamente mantenidas, no hablaban de ello, ni entre ellos, ni con el capataz, ni con los trabajadores del campo. El silencio alrededor de aquel arreglo fue, desde el principio, absoluto. La noticia llegó a las plantaciones vecinas en cuestión de semanas. No podía ser de otra manera. El Low Country era un mundo pequeño, y el movimiento de la información allí era tan constante y tan difícil de detener como el flujo de las mareas por el pantano. Los vecinos lo oyeron, los ministros lo oyeron, el sheriff del condado, un hombre llamado Aldous Pruitt, lo oyó.
y ni uno solo de ellos dijo una palabra a Harlan Boss al respecto. Ese fue, quizá, el detalle más perturbador de todos. En una sociedad construida sobre la imposición absoluta de la jerarquía racial, una sociedad en la que el acto de que un hombre negro se sentara a la mesa de un hombre blanco no era solo una transgresión social, sino un desafío a toda la arquitectura del mundo, tal como existía en la parroquia de Saint Helena en 1847. El silencio de la comunidad no era natural, no era cómodo, era el silencio de personas que habían decidido, por razones que no discutían abiertamente, que aquello que estaba ocurriendo en Greyfield era algo que preferían no mirar demasiado de cerca. La pregunta que nadie formulaba en voz alta, la pregunta que estaba en el centro de todo como una piedra en el fondo de un río oscuro, era simple. ¿Qué sabía Cato? Y para entender lo que Cato sabía, primero hay que entender algo del mundo en el que había crecido. Había llegado a Greyfield siendo un niño en 1832, en un momento en que la plantación todavía estaba en proceso de consolidarse. El padre de Harlan Boss, Edmund Boss, seguía vivo entonces, un hombre más duro que su hijo, según la mayoría de los relatos, y alguien con una relación más directa con la violencia que sostenía el sistema sobre el cual había construido su vida. Edmund Boss había bajado desde Virginia con dinero, ambición y un conjunto de creencias sobre el orden natural de las cosas que sostenía con la seguridad de un hombre que jamás ha tenido motivo para cuestionarlas. Cato observó a Edmund Boss durante 3 años, hasta que el viejo murió de fiebre en el verano de 1835. Observó cómo funcionaba la plantación, no solo el algodón, no solo los campos, sino toda su maquinaria, la manera en que circulaba la información, la forma en que se tomaban las decisiones, cómo se distribuía y se mantenía el poder, y en ocasiones, cómo se transfería cuidadosamente. Observó a Harlan Boss heredar esa maquinaria y empezar, lentamente, a hacerla suya. Y desde muy temprano, empezó a aprender cosas, no en un sentido dramático o conspirativo, al menos no al principio. Aprendía porque aprender era lo que hacía. Como otros respiran, duermen o comen. Aprendió el algodón, la tierra, la semilla, el clima, el momento exacto de cada cosa. Aprendió los libros contables, observando por encima del hombro al capataz anterior a Denton Freke, un hombre llamado Garland, que era descuidado con sus cuentas y no reparaba en el muchacho que barría el suelo de la casa del algodón mientras prestaba atención a las columnas de cifras. Aprendió a leer, no gracias a un maestro ni por medio de ninguna instrucción formal, sino a través de un proceso largo de observación paciente y solitaria, del que nunca habló con nadie. Y aprendió también otras cosas, más difíciles de clasificar. Aprendió la forma de las deudas de Harlan Boss. No era difícil, si sabías dónde mirar y tenías la paciencia necesaria para hacerlo con cuidado. La economía de plantación del sur, anterior a la guerra civil, estaba construida sobre el crédito, préstamos de factores de Charleston, adelantos contra cosechas futuras, una red compleja de obligaciones financieras que conectaba a cada plantador del Low Country con todos los demás y con las casas mercantiles que financiaban a todos. Harlan Boss no era una excepción. Debía dinero a un factor llamado Cornelius Haig, que trabajaba desde una casa de corretaje en East Bay Street, en Charleston. Debía dinero a un agente de tierras en Beaufort. Había hipotecado el valor de varias de las personas que mantenía esclavizadas para financiar la compra de los campos del este en 1843, una operación que lo dejó, durante casi 2 años, en una situación de considerable vulnerabilidad financiera. Cato sabía todo eso. Lo había reconstruido a lo largo de los años a partir de fragmentos, conversaciones oídas a medias, anotaciones de libros vistas a través de puertas entreabiertas y la lectura cuidadosa de documentos que pasaban por la casa del algodón en el curso ordinario de la actividad de la plantación. Había ensamblado una imagen de la situación financiera de Harlan Boss que, para 1847, era más completa y más exacta que cualquier cosa que el propio Harlan Boss hubiera podido producir de memoria. Pero eso no era lo más importante que Cato sabía. Lo más importante que Cato sabía no tenía nada que ver con dinero. Tenía que ver con un hombre llamado Reginald Havestock. Reginald Havestock
Era un plantador del distrito de Colton, el mismo distrito del que Quito había salido antes de la subasta en Charleston. Era un hombre de aproximadamente la misma edad que Harlan Boss, y él y Harlan se conocían desde la infancia, porque sus familias estaban conectadas por las redes sociales superpuestas de la clase plantadora del Low Country. No eran amigos íntimos. Había entre ellos algo que siempre había impedido una verdadera cercanía, alguna rivalidad antigua, alguna tensión vieja que ninguno de los dos mencionaba de forma directa, pero se movían en los mismos círculos, asistían a la misma iglesia en Beaufort y se sentaban en los mismos comités del condado. En la primavera de 1846, Reginald Havestock llegó a Greyfield en lo que describió como una visita social. Se quedó 3 días, y en la segunda noche de esa visita ocurrió algo que tuvo lugar en el estudio de la casa principal, ya de noche, después de que la casa se hubiera retirado. Cato estaba despierto. A menudo se quedaba despierto hasta tarde, trabajando a la luz de una lámpara en las cuentas de la temporada dentro de la casa del algodón. La casa del algodón estaba lo bastante cerca de la casa principal como para que, en una noche quieta, el sonido viajara por las ventanas abiertas, y Cato oyó lo que ocurrió en aquel estudio. No se lo contó a nadie, ni entonces ni durante mucho tiempo después. Simplemente lo archivó con la misma precisión cuidadosa con que archivaba todo lo demás que aprendía, y esperó. La paciencia, en el mundo que Cato habitaba, no era una virtud, era una estrategia de supervivencia. Era la única forma de poder disponible para alguien en su posición, el poder de saber cuándo no actuar, de guardar algo en reserva hasta el momento en que pudiera importar de verdad. Y para el otoño de 1847, en plena cosecha, ese momento había llegado. Si has estado escuchando con atención, ya sospechas que lo que Cato oyó a través de aquella ventana abierta era algo que Harlan Boss no podía permitirse que se supiera, y tienes razón, pero la forma completa de aquello, la naturaleza exacta de lo que pasó entre esos dos hombres en aquel estudio y lo que significaba para todos en Greyfield es algo a lo que llegaremos, porque para entenderlo bien, primero hay que entender qué hizo Cato con lo que sabía, cómo lo hizo y por qué toda la comunidad de St. Helena Parish eligió mirar hacia otro lado. Y esa historia es bastante más compleja de lo que parece. La segunda llamada a la acción encaja aquí de forma natural, justo en este momento de revelación suspendida. Y así que, si esta historia ya te está atrapando, si ya te estás preguntando qué fue lo que Cato escuchó a través de aquella ventana y cuánto le costó guardarlo en silencio, entonces ya sabes perfectamente ¿qué clase de canal es este? Dale like a este video. Déjanos en los comentarios tu teoría. ¿Qué crees que sabía Cato? Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí vamos a seguir. Ahora volvamos a Greyfield y al invierno de 1847. Para diciembre de aquel año, el arreglo de la mesa se había convertido en algo que la casa había absorbido dentro de su rutina, del mismo modo en que el cuerpo absorbe un objeto extraño, no con comodidad, no sin consecuencias, sino con una especie de adaptación sombría que, a su manera, resultaba más perturbadora que un conflicto abierto. El servicio de la casa atendía a Cato sin hacer comentarios. Thomas Boss cenaba en silencio, observando. Margaret Boss había adquirido la costumbre de dirigir toda su conversación exclusivamente hacia su esposo o hacia sus hijos, como si la presencia de Cato en la mesa fuera una condición del clima, algo que había que soportar y no reconocer. Denton Fricke, el capataz, no había dicho absolutamente nada, y tal vez ese era el silencio más revelador de todos, porque Fricke no era un hombre inclinado al silencio por naturaleza, era un hombre que expresaba sus opiniones con libertad y con frecuencia, que tenía ideas muy firmes sobre el orden correcto de una plantación, y que no tenía reparos en imponerlas. El hecho de que hubiera visto lo que ocurría en la mesa de Greyfield y hubiera decidido callar de forma deliberada, decía algo. Decía que Fricke, con todas sus limitaciones, no era ningún tonto. Había observado la situación, había hecho un cálculo, y ese cálculo le había dicho que mantuviera la boca cerrada. ¿En qué se basaba exactamente ese cálculo? Fricke nunca lo dijo, pero en Greyfield había personas que tenían sus sospechas. Dentro de la comunidad esclavizada, la reacción ante la nueva posición de Cato fue compleja y tuvo muchas capas, en formas que los miembros blancos de la casa
no habrían podido comprender del todo, aunque lo hubieran intentado. Sin duda, había un componente de asombro, la pura audacia de lo que Kato, al parecer, había conseguido organizar para sí mismo, no pasó desapercibida para nadie que entendiera el mundo en el que todos vivían. Pero también había inquietud, y en algunos sectores, esa inquietud rozaba el resentimiento. Kato siempre había sido una figura de autoridad dentro de la comunidad, el jefe de cuadrilla, el hombre situado entre los trabajadores del campo y el poder del capataz. Pero su autoridad siempre se había entendido como una forma de servicio, una mediación en favor de la comunidad. Lo que estaba haciendo ahora se sentía distinto. Se sentía como algo hecho solo para sí mismo. Había una mujer llamada Nora, que trabajaba en la cocina de la casa principal y que llevaba más tiempo en Greyfield que Keito. Había llegado con la plantación cuando Edmund Boss la estableció por primera vez y, dentro de la jerarquía informal de la comunidad esclavizada, era una figura de considerable peso. Tenía quizá 45 años en 1847. Era una mujer pequeña y compacta, y se movía por la cocina con una manera de actuar que hacía pensar que siempre estaba 3 pasos por delante de lo que estaba haciendo en ese momento. Ella había visto cómo ese arreglo de la mesa se desarrollaba desde el comienzo, y no le había dicho nada a nadie, no porque no tuviera nada que decir, sino porque, a su manera, era tan paciente como Kato. Una noche de enero de 1848, encontró la oportunidad de hablar con él, a solas. Era tarde. Después de la cena, todo ya había sido recogido, y Kato cruzaba el patio entre la casa principal y la casa del algodón. Nora estaba en el pozo, sacando agua para el trabajo de la mañana. «Tú sabes lo que estás haciendo», dijo. No era una pregunta. «Sí, sé lo que estoy haciendo», respondió Kato. «¿Y cuándo termine?», preguntó ella. «Cuando se acabe eso, hacia lo que estás trabajando, ¿qué va a pasar con el resto de nosotros?». Kato guardó silencio un instante. La noche estaba fría, de ese frío que salía del pantano en enero y se te metía en los huesos, y su respiración formaba pequeñas nubes en la oscuridad. «Para el resto de ustedes, no va a cambiar nada», dijo al final. «No se trata de eso». Nora lo miró durante un largo momento. «¿Estás seguro?». «No», dijo él, «pero eso es lo que pretendo». Ella volvió a sacar agua. Él regresó a la casa del algodón y ninguno de los dos volvió a hablar del asunto. Lo que Kato pretendía, aquello hacia lo que había estado avanzando con la paciencia y la precisión que lo definían en todo, era algo que no tenía nombre en el vocabulario de 1848. No era exactamente libertad, o no solo libertad, era algo más específico que eso, y también más peligroso. Su intención era sobrevivir a Greyfield, no escapar de Greyfield. Escapar era otro tipo de cálculo, con otros riesgos y otras probabilidades, y Keito lo había pensado con cuidado, y lo había descartado. La geografía del Low Country no favorecía la fuga. El pantano era imposible sin una barca, y las barcas estaban vigiladas. Los caminos hacia el norte eran largos y peligrosos, y un hombre con la estatura y el aspecto de Kato sería recordado en cada sitio por el que pasara. El ferrocarril subterráneo existía. Kato lo sabía del mismo modo en que lo sabían todas las personas esclavizadas del Low Country, por susurros, por lenguaje en clave y por la ausencia ocasional de alguien que había estado allí el día anterior. Pero no era un mecanismo confiable, y exigía una clase de confianza en desconocidos que Kato, que había aprendido a confiar en casi nadie, encontraba muy difícil otorgar. No, lo que Kato quería era otra cosa. Quería volverse tan esencial para el funcionamiento de Greyfield y para la seguridad personal de Harlan Boss que los mecanismos normales del sistema de plantación fueran incapaces de tocarlo. Quería construir, a lo largo de años de trabajo calculado, una posición tan singular y tan necesaria que la cuestión de su condición, esclavizado o libre, propiedad o persona, se volviera, en términos prácticos, irrelevante. Era un plan audaz. En muchos sentidos, era un plan imposible, y estaba funcionando. La mesa no había sido el comienzo de todo aquello. La mesa era una consecuencia, un síntoma visible de algo que llevaba años desarrollándose en los libros contables, en la casa del algodón y en la cuidadosa gestión de los asuntos financieros de Harlan Boss, porque lo que Kato había hecho a lo largo de casi una década había sido volverse indispensable, no solo para el funcionamiento de la plantación, sino para la supervivencia financiera de su propietario, y lo había conseguido mediante acciones que,
por separado, parecían poco extraordinarias. Había detectado errores en las cuentas del factor, errores que, de no corregirse, le habrían costado a Harlan Bosch sumas considerables. Había identificado, durante 3 años seguidos, el momento óptimo para la cosecha, el que maximizaba la calidad de la fibra y, por tanto, el precio que alcanzaba en Charleston. Había administrado la mano de obra con una habilidad que mantenía alta la productividad y evitaba ese tipo de colapsos catastróficos, enfermedad, accidentes, la lenta erosión de la moral que podían arruinar una cosecha. Y había hecho todo eso sin decirlo nunca, de forma explícita, sin presentarse jamás como otra cosa que un jefe de cuadrilla competente que cumplía con su trabajo. Pero Harlan Bosch no era un hombre estúpido, se había dado cuenta, y en el otoño de 1847, cuando entró la cosecha y las cifras resultaron mejores de lo que habían sido en años, él mismo hizo su propio cálculo, y ese cálculo fue el siguiente: Cato le valía más en la mesa que en el campo, no en un sentido sentimental, no por gratitud, ni por afecto, ni por ninguna de esas emociones más blandas que generaciones posteriores proyectarían a veces sobre arreglos como este, buscando algo redentor en una historia que tenía muy poca redención. Era un cálculo puramente práctico. La presencia de Cato en la mesa, su participación en las conversaciones sobre la administración de la plantación, su acceso a información que Harlan Bosch necesitaba, valían más que cualquier costo social que el arreglo pudiera imponer. Y ese costo social, al final, resultó manejable, porque Harlan Bosch tenía algo que hacía que los vecinos, los ministros y el sheriff del condado dudaran antes de presionarlo por el asunto. Tenía a Reginald Havestock. Reginald Havestock había llegado a Greyfield en la primavera de 1846, con una propuesta. La propuesta tenía que ver con una porción de tierra, una parcela de aproximadamente 200 acres, que se extendía entre el límite oriental de Greyfield y el borde de las propiedades de Havestock, en el distrito de Colleton. La tierra, en sí misma, no era especialmente valiosa. Era baja, pantanosa y difícil de cultivar, pero ocupaba una posición estratégicamente importante para ambas plantaciones, porque controlaba el acceso a un arroyo de marea que ambas propiedades utilizaban para transportar las balas de algodón hasta el embarcadero del río. Havestock quería comprarla. Llevaba años intentando comprársela a la viuda del hombre que la había poseído originalmente, una mujer llamada Señora Delacroix, que era anciana, estaba perdiendo la salud y que, por motivos que jamás explicó, se había negado siempre a vender. Cuando la señora Delacroix murió en el invierno de 1845, la tierra pasó a su sobrino, un joven llamado Philip Delacroix, que vivía en Savannah y no tenía ningún vínculo especial con el Low Country, ni con sus complicados arreglos de tierras. Havestock fue a buscarlo de inmediato, pero Harlan Bosch llegó antes. Compró la parcela de Delacroix en febrero de 1846, 2 semanas antes de que el agente de Havestock llegara a Savannah para hacer una oferta. El precio que pagó fue justo, no extravagante, pero justo, y la transacción fue completamente legal. Pero Havestock lo tomó como una afrenta personal, y la visita a Greyfield de esa primavera había sido, al menos en apariencia, un intento de negociar algún acuerdo que le permitiera acceso al arroyo. La negociación no salió bien. Harlan Bosch fue cortés, pero firme. La tierra era suya, el arroyo era suyo, y no tenía el menor interés en compartir ninguno de los dos. Havestock se marchó al cabo de 3 días en un estado de ánimo que el personal de Greyfield describió, con cautela, como frío. Lo que ocurrió en el estudio la segunda noche de esa visita no formó parte de ninguna negociación. Lo que ocurrió en el estudio fue esto. Reginald Havestock, dominado por una rabia que el whisky que había estado bebiendo toda la noche no ayudó a suavizar, le dijo algo a Harlan Bosch, algo concreto, algo relacionado con una transacción que había tenido lugar varios años antes, una transacción vinculada a la venta de una persona esclavizada de las propiedades de Havestock a un comprador de Nueva Orleans, una transacción que en los documentos oficiales había sido registrada como una venta voluntaria, pero que, en realidad, había sido algo mucho más complicado y mucho más ilegal. Los detalles de lo que Havestock dijo, la naturaleza exacta de la operación que describió y lo que implicaba sobre su propia conducta
y sobre la conducta de al menos otros 2 hombres del condado, fueron cosas que Cato escuchó a través de la ventana abierta de la casa del algodón en una tranquila noche de primavera de 1846. Las oyó con claridad porque Haffstock no estaba hablando en voz baja y porque la noche era cálida y las ventanas del estudio estaban abiertas para dejar entrar la brisa que llegaba desde el pantano. Cato oyó a Haffstock amenazar a Harland Boss, no con violencia. Haffstock no era ese tipo de hombre, al menos no en aquel momento. Lo amenazó con exponerlo. Le dijo a Harland Boss que, si la disputa por la tierra no se resolvía a su favor, haría pública cierta información relacionada con Edmund, el padre de Harland Boss, y con una serie de operaciones que Edmund había realizado en los años anteriores a su muerte, operaciones que incluían la falsificación de ciertos documentos legales relacionados con la propiedad y la transferencia de personas esclavizadas. La falsificación se había hecho para ocultar una deuda. Edmund Boss le debía dinero, muchísimo dinero, a un hombre en Virginia y había saldado esa deuda mediante una operación que, según las leyes de Carolina del Sur, era fraudulenta. La operación había sido presenciada por el padre de Reginald Haffstock, que ya había muerto, pero que había dejado un relato escrito de lo que había visto. Un relato que Reginald poseía ahora y que estaba dispuesto a utilizar. Si aquella información llegaba a hacerse pública, las consecuencias legales para Harland Boss, que había heredado tanto la plantación como, posiblemente, la responsabilidad por las transacciones fraudulentas de su padre, serían graves. La tierra podría ser embargada, las deudas podrían ser reclamadas de inmediato, y Greyfield, en el peor de los casos, podría perderse por completo. Harland Boss escuchó todo aquello en silencio, y luego dijo, muy quedo, que lo pensaría. Haffstock se marchó a la mañana siguiente, y Harland Boss pasó los meses posteriores pensándolo con la atención concentrada y metódica de un hombre que entendía que estaba en una posición muy peligrosa y que sus opciones eran limitadas. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que otra persona ya había escuchado todo lo que Haffstock había dicho, y también llevaba meses pensándolo. Cato había pasado el tiempo entre la primavera de 1846 y el otoño de 1847 haciendo algo que exigía una paciencia extraordinaria y un nervio extraordinario. Había estado reuniendo en silencio, con cuidado y de manera sistemática, toda la información que podía encontrar sobre las operaciones que Edmund Boss había llevado a cabo, las fraudulentas, las mismas que Haffstock amenazaba con sacar a la luz. Lo hizo a través de los libros, de la correspondencia que pasaba por la casa del algodón y de la lectura cuidadosa de documentos que Harland Boss guardaba en una caja cerrada en el estudio, pero que a veces sacaba para consultarlos y dejaba brevemente desatendidos. Para el otoño de 1847, Cato sabía tanto sobre las transacciones fraudulentas de Edmund Boss como Reginald Haffstock, tal vez más, y sabía algo más, algo que Haffstock no sabía, que Harland Boss no sabía, y que nadie en Greyfield sabía salvo Cato. Sabía dónde estaban los documentos originales, no la copia de Haffstock, no el relato escrito que el padre de Haffstock había dejado atrás, los originales, los registros falsificados reales, los que Edmund Boss había creado y luego escondido, creyendo que esconderlos era lo mismo que destruirlos. No estaban destruidos. Estaban en un lugar que Cato había descubierto años antes en el curso de su trabajo en la casa del algodón. Un escondite que Edmund Boss había usado y que, al parecer, su hijo nunca encontró. Cato no los había tocado. Simplemente anotó dónde estaban y esperó. Y en el otoño de 1847 fue a ver a Harland Boss. No fue con amenazas, no fue con exigencias, fue con información concreta, precisa, cuidadosamente organizada sobre el grado de exposición legal de Harland Boss y sobre lo que podía hacerse para resolverlo. Expuso, con la calma metódica que lo caracterizaba en todo, exactamente lo que sabía y exactamente lo que estaba dispuesto a hacer con ese conocimiento. Y entonces hizo una propuesta. La propuesta no era complicada. A cambio de ciertos arreglos que incluían, entre otras cosas, un asiento en la mesa, Cato ayudaría a Harland Boss a maniobrar frente a la amenaza que representaba Haffstock. Le ayudaría a encontrar una manera de neutralizarla
utilizando la información y los documentos a los que Cato tenía acceso. Y lo haría no porque sintiera lealtad hacia Harlan Bosch, ni porque tuviera interés en la supervivencia de Greyfield tal como existía en ese momento, sino porque hacerlo servía a sus propios fines. Harlan Bosch escuchó todo aquello y luego hizo algo que sorprendió incluso a Cato. Se echó a reír. No fue una risa cálida, no fue una risa divertida, fue un sonido breve y seco, más parecido a una tos que a una risa verdadera. Y luego dijo: «¿Llevas mucho tiempo planeando esto?» «Sí, señor», respondió Cato. «¿Cuánto tiempo?» Cato consideró la pregunta. «Desde que tenía unos 15 años», dijo. Harlan Bosch lo miró durante un largo momento y luego dijo: «Está bien, solo eso, está bien». Y así comenzó el arreglo. El invierno de 1848 fue frío para los estándares del Low Country. No el frío mortal de los estados del norte, pero sí un frío húmedo y penetrante que se metía en la vieja casa de plantación y se negaba a salir. Las chimeneas de las habitaciones principales ardían constantemente, y el olor a humo de madera se mezclaba con el aire salado del pantano, creando una atmósfera que, a su manera, resultaba sofocante. Thomas Bosch había empezado a beber. En enero de 1848 tenía 18 años, edad suficiente para haberse formado una idea clara de lo que estaba ocurriendo en Greyfield y lo bastante joven como para encontrarlo insoportable. No era un joven cruel, tenía la cualidad contenida de su madre, su tendencia a sentir las cosas profundamente sin expresarlas, pero se había criado en un mundo que le había enseñado un conjunto muy específico de expectativas sobre cómo funcionaba ese mundo, y lo que estaba ocurriendo en la mesa de su padre violaba cada una de esas expectativas de maneras que no podía explicar y no podía ignorar. Una vez trató de hablar con su padre sobre ello. La conversación fue breve. «Es un arreglo de negocios», dijo Harlan Bosch. «No necesitas entenderlo». «Entiendo lo suficiente», respondió Thomas. Su padre lo miró con una expresión que Thomas recordaría el resto de su vida. No era ira, no era desprecio, era algo que casi parecía lástima. «No», dijo Harlan Bosch en voz baja. «No entiendes». Thomas no volvió a sacar el tema. En su lugar, empezó a pasar las noches lejos de la casa principal, en la taberna de Beaufort, en casas vecinas, en cualquier sitio que no fuera el comedor de Greyfield. Su manera de beber todavía no era grave, pero se notaba, y quienes lo notaban entendían que era el síntoma de algo que nadie quería nombrar de forma directa. Clara Bosch, que para entonces tenía 15 años, desarrolló una reacción distinta. Se volvió intensamente, casi obsesivamente, observadora. Miraba a Cato en la mesa con la atención concentrada de alguien que intenta resolver un enigma, catalogando sus gestos, sus palabras y sus silencios con una minuciosidad que, para una chica de 15 años en 1848, resultaba notable. Había comenzado a llevar un diario, una práctica que su madre fomentaba como una ocupación apropiada para una joven de su posición. Pero aquel diario se había convertido en mucho más que un registro de visitas sociales y observaciones sobre el clima. Se había convertido en un documento de todo lo que Clara veía y oía en Greyfield, escrito con una letra cada vez más precisa y más analítica a medida que pasaban los meses. Sería el diario de Clara el que, con el tiempo, proporcionaría el relato más detallado de lo que ocurrió en Greyfield en los años posteriores. Y sería también ese diario el que aparecería 60 años después, escondido dentro del forro de un baúl de viaje en el ático de una casa en Beaufort, hallado por una mujer que era nieta de Clara, que lo leyó con incredulidad creciente y que luego, tras un largo periodo de deliberación, decidió no compartirlo con nadie, fuera de su familia inmediata. El diario sobrevivió solo en fragmentos, porque la nieta de Clara no pudo decidirse del todo a destruirlo, pero no se hizo público hasta mucho más tarde, y para entonces, las personas que describía llevaban mucho tiempo muertas. El mundo que habían habitado había desaparecido, y la historia que contaba tenía la cualidad de algo ocurrido en un sueño, vívido, preciso e imposible de creer por completo. Y lo que Clara escribió en el invierno de 1848 fue esto. Él
Lo observa todo. No creo que padre entienda cuánto observa. No creo que nadie lo entienda, salvo quizá Nora. Y Nora no habla de eso. Esta noche se sentó a cenar, y padre le preguntó por los campos del este, y él respondió de una manera que hizo que padre asintiera. Y yo pensé, sabe más sobre esta plantación que padre, sabe más sobre todo lo que hay aquí que cualquiera de nosotros, y no sé qué piensa hacer con ese conocimiento, pero estoy segura, más segura de esto que de casi cualquier otra cosa, de que piensa hacer algo. Ella tenía razón, y lo que Cato pretendía estaba a punto de hacerse mucho más visible. En marzo de 1848, Reginald Haverstock regresó a Greyfield. Nadie lo había invitado. Llegó un martes por la tarde, sin aviso, cabalgando por la larga avenida de robles, cubiertos de musgo que conducía a la casa principal, con el aire de un hombre que había decidido que el tiempo de la paciencia se había terminado. Lo acompañaba un abogado de Beaufort, un hombre llamado Gideon Taft, que llevaba un maletín de cuero y tenía el aspecto de alguien a quien le habían contado lo suficiente para ser útil, pero no lo bastante para sentirse tranquilo. Harlan Boss los recibió en el salón. Estaba sereno. El servicio de la casa lo comentó después. Aquella calma extraña, aquella sensación de que había esperado esa visita y se había preparado para ella. Le ofreció a Haverstock una silla, un vaso de bourbon y esperó. Haverstock no perdió el tiempo. Le dijo a Harlan Boss que había decidido seguir adelante con su amenaza, que había ordenado a Taft preparar los documentos necesarios para presentarlos ante el tribunal del condado, documentos que iniciarían un proceso legal basado en las pruebas de las transacciones fraudulentas de Edmund Boss. Le dijo que, una vez puesto en marcha, ese proceso sería difícil de detener y que las consecuencias para Greyfield serían graves. Le dijo que todavía había tiempo de evitarlo todo, si Harlan Boss estaba dispuesto a mostrarse razonable con respecto a la tierra. Harlan Boss escuchó todo aquello, dio un sorbo a su bourbon, miró a Haverstock con la misma expresión, aquella cualidad casi parecida a la compasión que le había mostrado a su hijo en enero, y entonces dijo: «Quiero presentarte a alguien». Llamó a Cato. Cato entró en el salón. No desde fuera, no desde la casa del algodón, sino desde el estudio, donde al parecer había estado esperando. Llevaba una carpeta de cuero y se sentó frente a Haverstock y Taft con la misma compostura pausada que llevaba a todo lo que hacía. Lo que ocurrió después duró aproximadamente 40 minutos. Cato expuso, documento por documento, el cuadro completo de las transacciones fraudulentas de Edmund Boss. No la versión que tenía Haverstock, la versión basada en el relato escrito de su padre, sino los registros originales, los documentos falsificados reales, que Edmund Boss había escondido en la casa del algodón y que Cato había conservado durante años. Los fue colocando con una precisión tal que Taft, el abogado, se inclinó hacia adelante, se puso los lentes y examinó con mucho cuidado lo que tenía delante. Y luego Cato puso sobre la mesa algo más. Sacó un conjunto de documentos que implicaban al propio Reginald Haverstock, documentos que describían con detalle la operación que Haverstock había mencionado ante Harlan Boss en el estudio 2 años antes, la transacción relacionada con la venta de una persona esclavizada de las propiedades de Haverstock a un comprador de Nueva Orleans, la transacción que había sido registrada como voluntaria, pero que en realidad había sido otra cosa. Lo que realmente había sido era una venta realizada en violación de una disposición concreta de la ley de Carolina del Sur, una disposición que prohibía la venta de determinadas categorías de personas esclavizadas bajo ciertas circunstancias. Era una disposición aprobada en 1820 y que, en 1848, seguía técnicamente vigente, aunque rara vez se aplicaba. La infracción no era menor, era del tipo de violación que, si llegaba al tribunal adecuado, podía traer consecuencias legales y financieras muy serias para quien la hubiera cometido. Cato había encontrado la prueba de esa infracción en el mismo lugar donde había encontrado todo lo demás, en fragmentos, en apuntes contables y en conversaciones escuchadas a medias que llevaba años reuniendo. Cuando la encontró por primera vez, no sabía qué le serviría. Simplemente la anotó y la guardó, porque eso era lo que hacía con todo. Haverstock miró los documentos durante mucho tiempo. Su rostro pasó por varios cambios a lo largo de la exposición de Cato. Primero sorpresa,
luego ira, y después algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho. Taft, a su lado, no dijo absolutamente nada. Miraba a Cato con una expresión difícil de interpretar, algo entre la evaluación profesional y el asombro genuino. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Hafstock al fin. Cato lo miró. Eso no es relevante, dijo. Hafstock se volvió hacia Harland Boss. ¿Vas a permitir que me hable así? Harland Boss bajó la vista hacia su vaso de bourbon. Está diciendo la verdad, dijo. No es relevante. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Afuera, el pantano estaba quieto como suele estarlo al inicio de la primavera, una quietud de espera, de esas que preceden el regreso de las aves del sur. Un sinsontle cantó en algún lugar entre los robles, y luego cayó. Hafstock se puso de pie, recogió su sombrero, miró una vez más a Cato, una mirada larga, la mirada de alguien que intentaba clasificar algo que se negaba a encajar en cualquier categoría disponible, y después salió del salón sin decir una sola palabra más. Taft fue detrás de él, aferrado a su maletín, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Bajaron de nuevo por la avenida de Robles, y no regresaron. La demanda nunca llegó a presentarse. La disputa por la tierra nunca se resolvió a favor de Hafstock, y la historia de lo ocurrido en el salón de Greyfield aquella tarde de martes de marzo de 1848 se extendió por el Low Country, del modo cuidadoso y oblicuo en que se extienden las historias en comunidades donde ciertas cosas no pueden decirse de forma directa, por insinuación, por inferencia y por esos silencios cargados de significado de la gente que ha oído algo que no está segura de haber debido oír. Lo que esas personas entendieron, sin poder expresarlo con precisión, fue que algo había cambiado en Greyfield, algo en el equilibrio de las cosas, y que ese cambio había sido diseñado por un hombre que, según todas las definiciones legales y sociales disponibles, en 1848 era propiedad del hombre al que acababa de ayudar. El verano de 1848 fue el más caluroso que se recordaba en la parroquia de Saint Helena. El algodón creció bien, siempre crecía bien con calor, siempre que la lluvia llegara en los intervalos adecuados, pero el calor hizo con la gente de Greyfield algo que el algodón no podía absorber. Los fue desgastando, hizo las noches largas e inquietas, y los días parecían algo que había que soportar más que vivir. La casa siguió moviéndose a través de sus rutinas con una especie de persistencia mecánica, y la mesa continuó con su extraño ritual nocturno, y el silencio a su alrededor siguió manteniéndose. Pero algo estaba cambiando. Thomas Boss regresó una noche de julio desde Beaufort con una expresión que su madre reconoció de inmediato, la expresión de un hombre que ha oído algo y está decidiendo qué hacer con ello. En la taberna había escuchado una versión de la historia de lo ocurrido con Hafstock en marzo. La versión que oyó era incompleta y distorsionada, como siempre ocurre con esas historias después de pasar por demasiadas bocas, pero el núcleo era reconocible. Había oído que su padre había usado a un hombre esclavizado para amenazar a un vecino. Había oído que ese hombre esclavizado había presentado documentos. Había oído que Hafstock se había marchado sin decir palabra. Llegó a casa y fue directamente al estudio de su padre. La conversación que siguió fue la más larga y la más decisiva que Harland Boss y su hijo habían tenido jamás. Duró casi toda la noche. Clara, cuya habitación estaba junto al estudio, escuchó fragmentos a través de la pared, no lo suficiente para reconstruirlo todo, pero sí para entender su forma general. A la mañana siguiente, escribió en su diario, con la letra cuidadosa y exacta que ya se había vuelto su costumbre. Padre le dijo anoche algo a Thomas que no pude oír del todo. La voz de Thomas fue fuerte al principio y luego se hizo baja, y eso siempre da más miedo que los gritos. Le oí decir casi al final, ¿y qué pasa cuando él decida querer más? Y oí a Padre decir, no lo hará. Y Thomas dijo, ¿cómo lo sabes? Y Padre guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que no alcancé a entender. Después Thomas salió. Lo oí bajar las escaleras y salir por la puerta principal, y no volvió hasta la mañana. La pregunta de Thomas, ¿y qué pasa cuando él decida querer más?, era la pregunta que todos en Greyfield llevaban casi un año sin formular. Era la pregunta que vivía en el silencio alrededor de la mesa, en la prudente evitación de Denton Freke, en los ojos vigilantes de Nora en la cocina. Era la pregunta en torno a la cual
La historia daba vueltas todo el tiempo, acercándose, rozándola, retrocediendo siempre. La respuesta a esa pregunta, la respuesta real, la que Harlan Bosch le había dado a su hijo aquella noche en el estudio, fue algo que Clara no escuchó, pero sí fue algo que se hizo evidente en los meses siguientes, a través de sus consecuencias. Harlan Bosch había comenzado, en silencio y sin anunciarlo, el proceso de conceder la libertad legal a Cato. La manumisión, la liberación legal de una persona esclavizada, no era imposible en Carolina del Sur en 1848, pero tampoco era fácil. El Estado llevaba décadas restringiendo las condiciones bajo las cuales podía producirse, y para los años 40 del siglo XIX, el proceso exigía una petición a la legislatura estatal, una demostración de circunstancias excepcionales y la aprobación de un comité que no solía mostrarse favorable a ese tipo de solicitudes. Era un procedimiento que podía durar años y que podía fracasar en cualquier punto, y eso, dentro del clima político del momento, con las tensiones sobre la esclavitud avanzando hacia lo que acabaría convirtiéndose en la crisis de la década de 1850, lo volvía aún más delicado. Aún así, Harlan Bosch inició el proceso. Lo hizo a través de un abogado en Charleston, no Taft, que era el hombre de Havestock, sino otro abogado, un hombre llamado Cornelius Pringle, que tenía fama de manejar asuntos complicados con discreción. La petición fue presentada en silencio, sin exhibición alguna, y llevaba varios meses avanzando por los canales correspondientes antes de que nadie en Greyfield supiera que existía. Cato sí lo sabía, lo supo casi desde el principio. Pringle había enviado una carta a Greyfield, y esa carta pasó por la casa del algodón. Cato la leyó antes de remitirla a la casa principal, como leía todo lo que pasaba por allí. La leyó y no dijo nada. Siguió apareciendo en la mesa cada noche, siguió administrando los asuntos de la plantación con la misma competencia silenciosa que marcaba todo lo que hacía. Pero algo había cambiado en él después de leer aquella carta, algo que Clara percibió, aunque no habría sabido decir exactamente qué era. Una cualidad de atención que se había desplazado ligeramente, una sensación de que la espera, que lo había definido durante tanto tiempo, estaba entrando en su fase final. La petición fue aprobada en la primavera de 1849, y fue aprobada no porque el comité sintiera simpatía por el principio de la manumisión, no la sentía, sino porque Harlan Bosch había construido un argumento que, a su manera, era tan cuidadoso como todo lo demás que había sucedido en Greyfield durante los 2 años anteriores. Sostuvo que los servicios de Cato a la plantación eran de una naturaleza que no podía ser compensada adecuadamente dentro del marco legal vigente, y que el arreglo que existía en ese momento, la mesa, la función de gestión, el acceso a los asuntos financieros de la plantación, estaba creando una situación legalmente ambigua que podía generar problemas. En otras palabras, argumentó que la manumisión era la solución más limpia para un problema complicado. El comité aceptó ese argumento con reservas, y los documentos fueron firmados. Una mañana de abril de 1849, Cato fue legalmente libre. Tenía 29 años. Había vivido esclavizado durante aproximadamente 17 años. Había pasado la última década construyendo, con una paciencia y una precisión que desafían una descripción fácil, las condiciones de su propia liberación. No abandonó Greyfield de inmediato. Ese fue el detalle que más difícil le resultó entender a la gente en los años posteriores. El hecho de que se quedó otros 6 meses, durante el verano y hasta entrado el otoño, continuando con la administración de la plantación, continuando con sus apariciones en la mesa, continuando siendo, en todos los aspectos visibles, exactamente lo que había sido antes. La diferencia era que ahora cobraba. No cobraba mucho, el arreglo no era generoso, pero cobraba dinero real, un salario registrado en los libros de la plantación y que Cato guardaba en una pequeña caja de lata dentro de la casa del algodón. En octubre de 1849, se marchó. No hizo ningún anuncio. No mantuvo una conversación con Harlan Bosch sobre su partida, o si la tuvo, no quedó registro. Simplemente recogió lo que poseía, que no era mucho, y bajó caminando por la avenida de Robles sin regresar nunca. Lo que ocurrió con Cato después de salir de Greyfield pertenece al terreno de los registros incompletos. Hay un hombre llamado Cato
que aparece en los registros de la comunidad negra libre de Charleston a comienzos de la década de 1850. Un hombre que trabajaba como agente de un factor, llevando cuentas y correspondencia para varias pequeñas casas comerciales del puerto. Los documentos lo describen como alto, preciso en sus maneras y excepcionalmente competente con las cifras. Es imposible decir con certeza si se trata del mismo hombre. Los registros no ofrecen apellido y la descripción, aunque coincidente, no es concluyente. También existe una referencia en una carta escrita por Cornelius Pringle a un colega en 1853, donde menciona a un antiguo cliente de capacidad inusual que se había establecido en la vida comercial de Charleston y que, según la valoración de Pringle, entendía mejor los mecanismos financieros de esa ciudad que la mayoría de los hombres que habían pasado en ella toda su vida. Pringle no nombra a ese hombre, pero el momento y la descripción resultan sugestivos. Más allá de esos fragmentos, el rastro se enfría. Greyfield siguió existiendo otra década y media, hasta que la guerra civil volvió imposible de sostener la economía de plantación del Low Country. Harlan Boss murió en 1857 de una afección cardíaca que su médico atribuyó a la acumulación de tensiones de una vida dedicada a administrar una gran explotación agrícola en un periodo de creciente inestabilidad política. Thomas Boss intentó hacerse cargo de la plantación tras la muerte de su padre, pero carecía tanto del temperamento como del conocimiento, ese conocimiento que durante años había residido principalmente en el hombre que se sentaba a la mesa y que ahora ya no estaba. Para 1861, Greyfield atravesaba dificultades. Para 1865 se había acabado. Margaret Boss vivió hasta 1871. Clara se casó con un hombre de Beaufort en 1855 y se trasladó a la propiedad de la familia de él, donde continuó escribiendo su diario hasta el final de su vida. El diario pasó a su hija, luego a su nieta, y después terminó oculto en el forro de un baúl de viaje en un ático donde aguardó durante 60 años. Denton Frick abandonó Greyfield en 1850, el año siguiente a la partida de Cato, y aceptó un puesto como capataz en una plantación de Georgia. Nunca habló en público de lo que había presenciado en Greyfield. En una carta a su hermano, escrita en algún momento de principios de la década de 1850 y conservada en una colección familiar de Savannah, escribió: «He visto cosas en este trabajo que no habría creído posibles, y la más extraña de todas ocurrió en un lugar del distrito de Beaufort, donde un hombre hizo algo que todavía hoy no logro explicar del todo. No voy a escribirlo, pero sigo pensando en ello». Nora permaneció en Greyfield hasta el final. Fue liberada por los términos de la Proclamación de Emancipación en 1863 y permaneció en la propiedad varios años más, trabajando a cambio de salario en la casa de la familia que había comprado lo que quedaba de la plantación a los acreedores de Thomas Boss. Murió en 1871, el mismo año que Margaret Boss, y fue enterrada en el pequeño cementerio del borde de la propiedad, donde la comunidad esclavizada de Greyfield había enterrado a sus muertos durante 30 años. Nadie dejó constancia de lo que pensó sobre todo aquello. Como siempre, guardó sus pensamientos para sí misma. Los registros del Tribunal del Condado, que habrían podido ofrecer una imagen más clara de los procedimientos legales, de la petición de manumisión, de la disputa con Hapstock y de las distintas transacciones financieras que Cato había logrado manejar, fueron destruidos en un incendio en 1879. Oficialmente, el fuego se atribuyó a una lámpara que quedó encendida durante la noche en la sala de archivos. Varias personas que vivían entonces expresaron dudas en privado sobre esa explicación, pero no se llevó a cabo ninguna investigación, y el asunto se dio por cerrado. Y al final, lo que quedó fue la pregunta que Thomas Boss le había hecho a su padre aquella noche sofocante de julio de 1848, a través de la pared del estudio, mientras Clara escuchaba. ¿Qué pasará cuando él decida querer más? La respuesta de Harlan Boss, la que Clara no pudo oír, nunca fue registrada, pero los hechos que siguieron sugieren cuál pudo haber sido, porque lo que Cato había querido desde el principio no era más. Había querido exactamente aquello que llevaba planeando desde los 15 años, con una paciencia y una precisión que el mundo en que vivía
no le había dejado más remedio que desarrollar. Había querido salir, no venganza, no poder sobre quienes habían ejercido poder sobre él, no la satisfacción de ver fracasar a Greyfield, aunque Greyfield, al final, sí fracasó, como fracasan tarde o temprano todas esas cosas. Solo salir, ser libre, desaparecer. La mesa, ese arreglo extraño, siniestro e inexplicable que había escandalizado a los vecinos, silenciado a los ministros y dejado a Denton Freke escribiendo cartas crípticas a su hermano, décadas más tarde, había sido el precio de esa libertad. Un precio calculado, pagado con paciencia, con conocimiento y con la administración cuidadosa de los secretos ajenos. Un precio que Cato había decidido años antes, mucho antes de que nadie más entendiera lo que estaba ocurriendo, que era el que estaba dispuesto a pagar, si valió la pena o no, si algo de todo aquello valió la pena, si los años de espera, de observación y de cargar su conocimiento como una piedra dentro del pecho, valieron la libertad que llegó al final. Esa es una pregunta que el registro no responde. No puede responderla. El registro es demasiado incompleto. El silencio es demasiado profundo. Y el propio hombre está demasiado cuidadosamente ausente de los documentos que sobrevivieron. Pero aún queda una cosa más, un detalle que Clara anotó en su diario la mañana siguiente a la partida de Cato de Greyfield en octubre de 1849. Lo vio irse desde la ventana, lo vio bajar por la avenida de Robles, bajo la luz de la mañana, llevando un pequeño fardo, sin mirar atrás. Y escribió. No miró atrás, ni una sola vez. Observé hasta que desapareció de la vista, y no se volvió ni una vez. He intentado decidir qué significa eso, y creo que ya lo he decidido. Significa que se había despedido de este lugar mucho tiempo antes. Solo estaba esperando a que su cuerpo lo alcanzara. Cerró el diario. No volvió a escribir en él durante 3 días, y en algún punto de la avenida de Robles, bajo la luz temprana de una mañana de octubre de 1849, un hombre que había pasado 17 años construyendo las condiciones de su propia libertad, se alejó del lugar que lo había retenido, no miró atrás y desapareció. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo quedó revelado? ¿O piensas que aquí hay capas que el registro, deliberadamente o no, decidió no conservar? Déjame tu comentario abajo. La historia de Cato y Greyfield es una de esas que la historia se tragó casi por completo, y los fragmentos que quedan dejan más preguntas que respuestas. Si quieres más historias como esta, historias que viven en el espacio entre lo que sabemos y lo que solo podemos sospechar, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame ese tipo de misterio, que no necesita lo sobrenatural para ser profundamente, genuinamente inquietante. Nos vemos en el próximo. Gracias por mirar.